Fresno, California. Ya está ahí con la invitación. Pues sí, mi hermano, ya ve cómo se avientan un home. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michael García. Que la paz de Dios reine en el corazón de cada uno de ustedes. Vamos a estar teniendo un video análisis de algunos fragmentos de un video donde pues nos dedicaremos a desenmascarar a alguien que se dice ser pastor. Conmigo colaborando nuestro hermano Moisés Lemus. Adelante, mi hermano, desde México. Sí, ¿qué tal? La paz del Señor, hermano Tyron. Paz de Dios sea con todos aquellos que están viendo este video. Pues nuevamente con el gusto de volver a colaborar o hacer algún tipo de participación en estos análisis que estamos haciendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahora sí que estamos en la mejor disposición para poder llevar a cabo estas dinámicas que estamos haciendo. Mi deseo para todos es que la paz de Dios more en sus corazones. Adelante, hermano Tyron. Dios le pague a nuestro hermano. También tenemos a nuestro hermano César Nanclares, alguien que tiempo atrás pues fue, ¿cómo decirlo? Sus palabras fueron transgiversadas y malinterpretadas por este pseudopastor. También lo tenemos aquí en este programa. Adelante, mi hermano. Para el señor hermano Tyron, un saludo para usted, para toda su audiencia. Es un placer para mí poderlos acompañar en este programa, analizándolo a la luz de las Escrituras. Adelante, hermano. Muy bien, ahora daremos inicio con un fragmento de un video y quiero, mi hermano Moisés, que usted me dé su opinión acerca de este fragmento. De otro tema, pero No, está bien. no, la respuesta mía es esta. ¿Quién me autoriza a mí para predicar el Evangelio? A ver, ¿quién El Espíritu de Dios, porque por Espíritu de Dios se predica la palabra. Bien. Si, No se si predica por un señalamiento de Cristo directamente, le voy a decir por qué. Porque Cristo no está aquí para señalar a aquel o a aquel. Mira, hay El un que error se quedó muy aquí grande, es el Consolador. Hay un error muy grande. Deme el texto. Parece increíble que un hombre que supuestamente está preparado como Gamaliel, de una sola declaración descalifique al apóstol Pablo. Por eso hemos dicho que hay que tener cuidado con lo que se dice, con lo que se afirma, porque somos reiterativos. El pez por su boca muere. Dice Gamaliel que Cristo solamente en persona pudiera haber levantado a los 12 apóstoles, pero levantó a los 12 apóstoles, y que el Espíritu Santo es el que manda a predicar, pero el apóstol Pablo relata su conversión y quien se le aparece no es el Espíritu Santo, se le aparece el mismo Cristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Todos lo sabemos el texto. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ¿qué irresponsabilidad decir o afirmar que el Espíritu Santo es el que los pone a predicar, cuando más bien quien los levanta es el Señor? Quien los pone y los envía es el Señor Jesucristo. Muy claramente lo encontramos en Hechos 13:47, cuando dice muy claramente el apóstol Pablo, claro, si no le gusta a Gamaliel, pues ese es su problema. Nosotros nos basamos en lo que dice las Sagradas Escrituras, y dice muy claramente: porque así nos ha mandado el Señor diciendo. ¿Quién lo había mandado? Dicen, porque así nos ha mandado el Espíritu Santo. No, dice muy claramente, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Entonces, esto parece como de primaria. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando dicen es algo muy sencillo. Pues sí, pero es que este señor pues no levanta nivel. Tenemos que hablar como de primaria porque este señor no da para más. Este señor no da para más. Entonces tenemos que ir tomando cada punto, y cada vez que encontramos nosotros una inconsistencia, es increíble. Cada vez que nosotros analizamos una situación así, nos detenemos mucho porque vaya, es como un tianguis, ¿no? Encuentras de todo, tienes que andar buscando, o quieres encontrar algo más sustancioso, pero no, lo que encuentras es de primaria, lo que encuentras es algo básico, algo de niños. Cualquier niño en la iglesia del Señor sabe estas cosas a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces sí, como habíamos dicho anteriormente, ofrecemos una disculpa a todos los que nos siguen o nos oyen, porque a lo mejor llega el momento en que digan, oigan, ya avancen, pero es que nosotros no podemos avanzar. Mientras tengamos a un Gamaliel atorado en el kinder o en la primaria, pues este tipo de análisis es lo que se tiene que hacer, hablar tan claramente. Es increíble que con tanta preparación que dice que él tiene, vuelvo a repetir, de una sola declaración borra del mapa al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no lo mandó el Espíritu Santo a predicar, lo mandó el Señor Jesucristo. Cuando se le aparece, primeramente le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 13:47 dice: porque así nos ha mandado, no el Espíritu Santo, nos ha mandado el Señor. Pero bueno, hasta aquí mi pequeña aportación. Dios los bendiga. Totalmente de acuerdo con usted, mi hermano Moisés. Ahora, pues le estaremos dando lugar a nuestro hermano César Nanclares con este fragmento de video. Usted me dará su opinión. Adelante. Ahí le va el texto. A ver. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ajá. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ajá, ¿y usted cómo lo entiende ahí? No es como lo entienda, Vamos es a como ver. lo dice. Bien, vamos a ver. Y estas palabras se las está dirigiendo no solo a los 12, ¿A quién se la está se las diciendo? está dirigiendo a todos los que se habían juntado. No, lo Por eso es entiendo. que son dos historias diferentes. De todos modos, no solo los apóstoles reciben el Espíritu Santo, sino también un número como de 120. No, y No, esos 120 entran hasta cuando, pues, dice que en aquellos días, el versículo 15, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pero eso ya fue después de que todo había pasado, todo lo anterior. Y ya después que Pedro dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Ahí sí como que fue una reunión de toda la iglesia, ¿no? De todos los que habían creído. Pero ya de ahí del versículo para atrás, pues en el 12, ahí donde empieza a hablar que ellos se habían dejado venir, o sea, está hablando de los apóstoles. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Cómo está eso que le van a adjudicar a los 120 todas estas manifestaciones que se hicieron con los apóstoles? Porque ellos fueron testigos. Ellos vieron al Señor. Ellos son testigos porque reciben de Cristo la revelación, ¿verdad? Pero por eso les dije, los haré testigos en Samaria, en Judea
y hasta el último de la tierra, pero todavía no salgan de Jerusalén, hasta que haya, a quienes también después de haber padecido se presentó, dice, estando juntos, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Fue exactamente lo que pasó. Entonces, pues, es triste, porque aquí nomás leen y no cuentan el lugar, el tiempo transcurrido. Si de un versículo a otro sigue el contexto o empieza una nueva subject. Anyways, así está la cosa, hermano. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo no, mi hermano César? Con mucho gusto. Para esto simplemente vamos a tener que leer 4 textos de manera rápida. Mateo 26:32 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí el maestro le habla a sus 11 discípulos. 2 capítulos después, cuando ya resucita, María Magdalena y la otra María, que fueron al sepulcro, primero les dice el ángel en Mateo 28:7: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. La segunda vez por el ángel. La tercera, a las mismas mujeres, en el verso 10: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Van 3 veces, ¿cierto? Ahora, el cumplimiento de esta orden. Mateo 28:16 dice: pero los 11 discípulos, ¿cuánto? ¿120 en Pentecostés? No. 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿A cuántos Jesús le ordenó que fueran a ese lugar? ¿A 120? ¿Verdad que no? Ahora, este pseudopastor, pues, quiere tomar un texto que no le corresponde a él. Él ha dicho que no se necesitan apóstoles para predicar, pero la orden expresa fue a sus apóstoles, y los apóstoles daban esa autoridad para que los demás predicaban. Los 7 diáconos, y con el apóstol Pablo de la misma manera, Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, así como yo te ordené. Entonces, ¿quién da la orden? El Espíritu Santo directamente del cielo a los 120 que estaban reunidos en el día de Pentecostés. A ellos le cayó el Espíritu, en ellos se derramó el Espíritu Santo, pero no predicaban. ¿Qué iban a predicar si la doctrina es apostólica? Entonces, vamos a analizar otro fragmento de video y daremos por finalizado este programa. Esa pregunta a mí no me concierne, porque yo no creo que se necesiten apóstoles hoy para predicar el evangelio. Perfecto. Ok, y si la estoy contestando, ¿no? O sea, desde el perfecto. punto de vista... Está muy claro que usted no como- cree que se necesitan apóstoles. Ajá. Esa es la verdad. Ahora los invito a ver cuál es la razón por la cual él afirma esta gran herejía. Voy a decirlo de nuevo por A si ver, no me adelante. entendieron. Sí, adelante. Lo que legitimiza a una persona para predicar el evangelio, primero es haberlo oído, Ven. después haberlo creído y después recibe el Espíritu Santo para predicarlo. Muy bien, vamos a analizar esto de manera lo más breve y entendible posible. Primero, este hereje dice un argumento falaz. Bien, primero dice: yo no creo que se necesite un apóstol para predicar el evangelio, y seguidamente dice: para predicar el evangelio lo que te legitimiza es, el que legitimiza a cualquier persona es haber oído el evangelio, haberlo creído, recibir el Espíritu Santo para predicarlo, dice él. Lo que pasa aquí es que ese argumento lo tiene casi todo el mundo. Y si comparas la doctrina, unos son trinitarios, otros adoran imágenes, otros van a heredar la tierra, otros se bautizan por los muertos, otros van a heredar planeta, etc. Entonces, ¿realmente ese es el orden bíblicamente establecido por Cristo en que se debe predicar el evangelio?
como que vamos a analizar un poquito ese tema porque algo como que no cuadra. Primero, él dice que no es necesario un apóstol, pero se supone que la palabra apóstol significa enviado. Y según el apóstol Pablo, un verdadero hombre de Dios, dice él en Romanos 10:15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, si él dice que no se necesitan apóstol, pues porque él predica. Si él no es apóstol, él no es enviado. Ahora, hay dos clases de enviados. Uno, los que son apóstoles, y otros, los que son enviados de los apóstoles. Ahora, algo muy importante de saber es esto. El apóstol Pablo, Cristo lo hizo propietario del evangelio. Eso lo podemos ver en Romanos 16:25, donde dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Y no, Cristo no le dio una Biblia, no. El evangelio, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree. No es un libro físico. Ahora, Cristo hizo al apóstol Pablo dueño en ese tiempo, propietario del evangelio. ¿Pero qué no era Cristo el dueño del evangelio? Sí, pero Cristo ya no estaba. Entonces dejó a alguien encargado de ese ministerio de la reconciliación. El evangelio es el ministerio de la reconciliación. Mientras haya un ministro que tenga ese ministerio de la reconciliación, va a haber salvación. Pero si no hay apóstol, no hay ministerio de la reconciliación. Y si no hay reconciliación, no hay salvación. Ahora, por otro lado, los que autorizan a un ministro para fungir como pastor, como diácono, etcétera, son los apóstoles. Esto lo vemos en Hechos 6, como los apóstoles ungen a los 7 diáconos, los autorizan. Por otro lado, el apóstol Pablo, si leemos en Tito 1:5, un texto muy claro que dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. ¿Y qué más? Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te ordené. Entonces, ¿quiénes son los que ordenan? Son los apóstoles. Pero este señor quiere salirse de la tangente, diciendo, si lo decimos de una manera clara, él está fuera de lo establecido por Cristo. Porque un apóstol es quien pone el fundamento. Entonces, si él no necesita un apóstol, está claramente diciendo que él está edificando donde no hay fundamento. Los dos apóstoles pusieron el fundamento, cada uno en su jurisdicción. El fundamento ya está puesto, pero los apóstoles ponen el fundamento en cada uno de nosotros para poder edificar encima, para poder sobreedificar. Ahora, el apóstol Pablo, aunque ya estaba el fundamento puesto, dice él, Dios, por la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Recordando Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces los apóstoles son los que ponen el fundamento. Si no hay apóstol, ¿quién pone el fundamento allá? ¿En qué él está fundamentado? ¿En el apóstol Pablo? No, porque en las características de iglesia, en este contexto, vemos 3 características fundamentales. La primera es que el origen de la iglesia de Dios es divino. De allí que su gobierno es apostólico, no decir nuestro fundamento de los apóstoles del pasado, porque ellos ya nada que ver con nosotros, sino que sea un apóstol que dirija la iglesia, porque las características de iglesia en este contexto, dice el apóstol Pablo, puso el Señor en su iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero evangelistas, o pastores y maestros. Entonces, si no hay lo primero, no hay lo segundo. Él no está fundamentado en el fundamento de los apóstoles, sino que él está desligado e independiente. Ahora, él me recuerda a unas personas que predicaban sin autorización de los apóstoles. Esto lo podemos ver en Hechos 15:24. Dicen los apóstoles, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros
a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Entonces, ¿se necesita la autoridad de un apóstol para predicar? Claro que sí, porque dice el apóstol Pablo, reitero, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, por último, quisiera también citar un pasaje en 2 de Timoteo para que quede claro que antes de predicar se necesita ser instruido por un apóstol vivo. Dice en 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito. Y en el verso 14 dice algo muy claro. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. No fue por leer la Biblia que yo conocí. No. Imagínate si empezáramos a creer que el simple hecho de tener el Espíritu Santo, que obviamente Él no lo tiene, pero si creyéramos ese argumento falaz de que simplemente el hecho de tener el Espíritu Santo es lo que autoriza, lo que legitimiza a cualquier persona para predicar, entonces en el día de Pentecostés, que cayó el Espíritu Santo no solo en los apóstoles, la pregunta que surge es, ¿por qué la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles y no se inventaron ellos mismos una doctrina? ¿Será porque el Espíritu Santo no les revela a ellos la doctrina? Sino que el Espíritu Santo tiene una función específica y es ser guía, es un guiador a toda verdad y a justicia. ¿Qué es toda verdad? Esa función es la de no permitir que usted sea engañado, pues verdad es todo lo que no es mentira. Y justicia es lo recto, todo lo justo. Toda injusticia es pecado. Pero en ningún momento dice las Escrituras que el Espíritu Santo en un miembro es lo que autoriza la predicación. Son tantas cosas que tendría que explicar, pero espero haberme dado a entender que para predicar, según un verdadero hombre de Dios, el apóstol Pablo, se necesita ser enviado, ya sea por un apóstol o directamente de Cristo a sus apóstoles. Ya vamos a dar por finalizado este tema. Les pido que se suscriban, le den like, sigan compartiendo estos videos y mis hermanos pues se van a despedir. Vamos a comenzar con nuestro hermano Moisés García. Adelante. Pues sí, mi hermano Tyrone, un gusto, un placer haber colaborado con un granito de arena acerca de estas reflexiones que estamos haciendo. Ahora sí que la gente también, nuestros hermanos y amigos que pueden estar viendo este video, se pueden ellos dar una idea y hacer un análisis, un balance personal entre lo que dicen algunos y lo que estamos exponiendo nosotros a la luz de las Sagradas Escrituras. Síganos, suscríbanse, estamos para servirles. Dios los bendiga. Dios le pague, mi hermano Moisés García. Es un gusto tenerlo aquí. Y también se va a despedir nuestro hermano César Nanclares. Adelante, mi hermano. Cómo no, hermano Tyrone, es un gusto para mí participar. Un saludo a usted, a todo su auditorio y Dios les bendiga. Bueno, Dios le pague a nuestro hermano César Nanclares. Y bueno, esperamos poder contar con ustedes. Sigan compartiendo estos videos y hasta la próxima. Dios les pague, Dios les bendiga. Pues sí, mi hermano, ya ve cómo se avientan un honrón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés García.